Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más por la noche, para abordar la actualidad, para tratar un tema de actualidad, para tratarlo a fondo. ¿Cuál es el tema de actualidad? Pues hay varios, ¿no? Se nos pasa todas las semanas. Esta vez hemos decidido que un tema de actualidad, que tiene muchas implicaciones, además, es un tema supuestamente restringido, pero es muy amplio, es la política de defensa, la exigencia por parte del presidente Trump, POTUS, por parte de Estados Unidos, de que Europa aumente muy considerablemente los presupuestos de defensa. A la Europa que está en la OTAN, no sé si la que no está en la OTAN, pero prácticamente está toda la OTAN, ¿no? ¿Cuánto? Pues depende, ¿no? Pero se habla, España pues no llega al 2%, me parece. Vamos, las cifras no las miré, las digo muy de memoria. Pero se habla de un límite, al final, un desideratum de llegar al 5%. En el caso de España, eso, si no está en el 2 y llega al 5%, pues se puede decir que es imposible, sencillamente, ¿no? Tendríamos que comer piedras. Pero bueno, otros países sí tienen el doble que España con respecto al PIB, ¿no? El porcentaje de presupuesto de defensa sobre el PIB, otros países pues es verosímil, aunque es un esfuerzo muy considerable, ¿no? Y para hablar de la política de defensa, que eso al final tiene todas las repercusiones, porque es hablar de política en general, es hablar de lo que está pasando en Ucrania, que todo eso está muy relacionado con Ucrania, muy relacionado, pues para hablar de ese tema, que afortunadamente nos iremos por las ramas, porque tiene muchas ramificaciones y todas interesantes, pues tres invitados que paso a presentarlos. De allá para acá, en primer lugar, Salustiano García, que es coronel en la reserva. ¿Qué tal, Salustiano? Retirado. Coronel retirado. Ya soy mayor. Bueno, eres un chaval. Sí. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. En segundo lugar, Rosario Cabal, que es economista. ¿Qué tal, sí, Rosario? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias para hablar de tiros. A vosotros. Y en tercer y último lugar, Francisco García Campa, que es historiador y es de la casa, ya sale en muchos programas, es prácticamente, creo que duerme aquí algunas noches, según me han dicho. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por estar aquí. Con mucha información que discutir hoy. Pues lo que estaba introduciendo, que es una introducción discutible, porque claro, esto tiene 1000 aristas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿España va a seguir, Europa en general va a seguir los dictados de Estados Unidos? Pues yo creo que sí. ¿Los va a seguir con la boca pequeña? Pues yo creo que también. España, que está rezagada, ¿qué va a hacer? Pues bajará las pensiones, pues no lo descartaría, etcétera, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves? A ver, Salustiano, tú primero. En relación a los gastos de defensa, evidentemente España, como país, está en el furgón de cola de esfuerzo de defensa, ya no solo por los parámetros clarísimos de tanto por ciento dedicado con relación al Producto Interior Bruto. Se ha tocado, en realidad se habla incluso de un 0,86 real de esfuerzo de defensa de tanto por ciento sobre el PIB. Lo que pasa es que después se introducen otros factores, se llega a un 1,23 y se introducen otros factores se puede llegar a incluso a un 1,7. Pero bueno, ni muchísimo menos, ni siquiera atisbamos ese 2% que se ha marcado el Gobierno actualmente para el 2029, con primer ciclo de planeamiento, y alejadísimo del 5% que ha manifestado el presidente de Estados Unidos. Ni siquiera la OTAN que en la última reunión que se inició este proceso de aceleración e impulso del esfuerzo inversor en defensa, en el 2014, en la cumbre que fue en Cardiff, en Gales, ahí ya se planteó evidentemente la necesidad de hacer estas inversiones y de aumentar el esfuerzo. Ahí marcaba la OTAN en un 3,7, un 3,6 de tanto por ciento. Independientemente de un caso u otro, no deja de ser un poco utópico que dentro de lo que es la economía se pueda alcanzar en un plazo corto ese tanto por ciento. Incluso que hay una paradoja aquí, que es la economía española está en crecimiento, por lo tanto el PIB crece. Con lo cual ese tanto por ciento ya no es sobre el PIB actual, es sobre el PIB del 25, con lo cual es más dinero. Se habla de pasar de 20.000 millones, ahora mismo estamos en 14.000 y pico, 15.000 millones al año, se habla de pasar a 20.000 millones, incluso hay unas cifras ahí que están dadas un poco generales, se hablaba 150 millones diarios
4.000 millones mensuales y la otra era 55.000 millones por año para llegar al 5%. Que eso significa cerrar escuelas, cerrar hospitales. No, yo no quiero haciendo un planteamiento inicial filosófico, ético, moral, el famoso mantequillas o cañones, ¿no? Claro. Siempre ha habido ese conciencia de paz, conciencia de defensa. Yo creo que no hay que hacer disyuntivas, hay que hacer copulativas, o sea, conciencia de paz y conciencia de defensa. Esfuerzo de paz y esfuerzo de defensa. No caer en un antimilitarismo versus militarismo, ¿no? Ese es un debate que el realismo político actual te lo borra de una bofetada un Putin de turno o quien esté en esos momentos dispuesto a transgredir cualquier tipo de frontera por intereses de país. Rosario, tu turno. Bueno, Si te parece, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Salustiano. Los importes que España en este momento invierte, porque la palabra que a mí me parece más acertada, más que es gasto, es inversión en defensa, pues están muy alejados del 2% que tenemos comprometido en el ámbito de la OTAN. Si bien es cierto que que ahora la sensación que se tiene es el contexto geopolítico actual ha un poco impulsado a los ciudadanos y yo creo que a los gobiernos también en Europa un poco a favor de esta inversión y de una estrategia que permita que Europa se pueda proteger, sea más, no sea tan dependiente de países como Estados Unidos. De ahí el interés en asumir estas cifras. ¿Qué ocurre? Que efectivamente las cantidades que propone el presidente americano parecen inalcanzables. Habla de 50.000 millones, habla de unas cifras que acercarían en la inversión respecto al Producto Interior Bruto pues en torno, pues sí, a un 4%. El gobierno estadounidense invierte un 3 y pico por ciento en defensa. España tiene una situación, y Europa en su conjunto, de endeudamiento, de alto endeudamiento y de déficit, con lo cual, pues bueno, hay que hacer muchas cuentas para poder lograr ese objetivo. Sí es cierto que, bueno, eso quizá lo abordaremos más adelante, que la industria de defensa es una industria que al Estado le interesa. Es una industria que genera riqueza, que invierte en I+D+I, que genera un empleo cualificado, bien pagado y que, bueno, que interesa al final al país en su conjunto. A ver, Francisco, nos vamos a vivir a Trubia todos. Bueno, yo, compraremos casa allí ante el nuevo emporio de... siempre pensé que aumentar el gasto de defensa es una inversión, porque al final el arma mejor comprada es aquella que no se use. Eso yo todo claro. Y para que no se use hace falta meter miedo al contrario. Es decir, ahí la idea de civis pacem para bellum, ¿no? Que ya Flavio Vegecio Renato hacia el siglo IV lo decía cuando Roma empezó a decaer, ¿no? y la gente se tomaba guas a la defensa, ningún romano quería ser militar. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que hacer una inversión en defensa. El 2%, que ya no tenemos como obligación desde el 2014, porque en 2014 hay que acordar que comenzó lo que estamos hablando ahora. Lo que hablamos ahora de la guerra en Ucrania empezó en el 2014, pero también en el 2014 el ISIS estaba ocupando Siria, ocupando parte de Irak y la OTAN creyó que el 2% era una buena guía, ¿no? Pero si ponéis la gráfica que os pasé, viendo la evolución del gasto de defensa, que tenéis una gráfica aquí, podemos ver que la mayor parte de los países OTAN llegan al 2%, pero hay un conjunto ahí de unos 7 países, 8 países, que no. Y el último es España. Estamos los primeros, Estamos ¿no? Los primeros por la cola, sí. En el porcentaje del PIB. Esto pues, tiene sus trampas y sus juegos, ¿no? Porque, claro, no es el mismo el PIB de España que el PIB de Grecia. Y entonces ahí, cuando vamos al gasto total en defensa, España está en una posición mejor. De hecho, estaríamos entre a lo mejor los 6 primeros o 7 de la OTAN en gasto total, ¿no? Después hay también cosas que hay que
decir que no tenemos tan malas. Por ejemplo, cogí un informe del Instituto Elcano de Defensa que dice que somos el 5º país en cuanto al ranking de presencia militar. Es decir, los países OTAN que tienen presencia en operaciones internacionales, que tienen presencia en entrenamientos, que tenemos aeronaves, barcos que tienen una presencia fuera de lo que es el territorio nacional, ahí estaríamos el 5º. Es verdad que el ranking lo encabeza Estados Unidos con 756 puntos y España tiene 41, pero claro, si nos vamos a países como Grecia, tienen 19, y República Checa, que gasta más que nosotros en defensa, tiene solo 1,9. Es decir, claro, cuando vamos al porcentaje, España gasta poco, pero al total gastamos mucho. ¿Eso significa que España no tiene que gastar en defensa? No, no, tiene que gastar en defensa. Y más. Porque España tiene también, lo que voy a decir, a lo mejor es más impopular todavía. Nosotros tenemos problemas que están fuera del paraguas de la OTAN. Es decir, la OTAN tiene unos paraguas y no cubre todo el territorio nacional. Por lo tanto, España tiene que tener su propia persuasión, su propia defensa, fuera del paraguas. Y aparte... ¿Te refieres a Ceuta, Melilla, Canarias? Sí, las Perejil. Sí. Bueno, las Islas Perejil depende de cómo se lo interprete, porque el tratado creo que dice las islas del Mediterráneo, sí, pero Ceuta y Melilla no son islas por ahora. Entonces, ahí tenemos nuestra propia necesidad de defensa y aparte tenemos que tener también algo más, que es la concienciación a nivel europeo de lo que sería la defensa común europea. La Unión Europea tiene un articulado de la defensa común. Lo digo porque la OTAN, desde la Segunda Guerra Mundial, para Europa fue la salvaguarda de la libertad, ¿no? Es decir, tuvimos la Guerra Fría en la que luchábamos contra el comunismo y la OTAN era el paraguas en el que defendíamos nuestras libertades a low cost, es decir, dábamos a Estados Unidos nuestra defensa y nosotros disfrutábamos de los réditos de la democracia, ¿no? De la libertad. Y ahora, de repente, parece que el paraguas nos lo van a quitar, según dijo ayer el secretario de Estado, Peter Hedges, que bueno, Estados Unidos tiene muchos problemas y no puede cubrir todo el paraguas ordinario, de la guerra ordinaria, y él se va a centrar más en el ámbito del Pacífico, en el ámbito de China, y va a dejar el ámbito ordinario, es decir, la guerra convencional, para Europa en manos de los europeos. Es decir, Europa tiene que defenderse a sí misma. Estados Unidos intervendrá si le apetece, porque el artículo 5 no es un artículo, y Salustiano lo puedes después perfeccionar, no es un verdadero artículo de defensa común. Lo que dice es que los países miembros apoyarán al agredido como vean conveniente, más o menos lo que viene a decir. Y ese como vean conveniente es muy relativo. Puede ser una palmadita en la espalda o 5.000 cascos que te regalo. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Lo que decíais es que es una inversión, no es un gasto. Bueno, eso en economía se plantea constantemente, ¿no? En términos generales, ¿no? ¿Qué es? De todos modos, yo creo que pensando lo mejor posible, o sea, pensando en la inversión, depende qué tipo de gasto o de inversión o de presupuesto estemos hablando. Hay lo del doble uso famoso, ¿no? Que ahora no se habla mucho de ello. Hay inversiones en defensa que tienen un doble uso, que tienen dos usos civil, que eso mismo invertir, digamos, en Google, que en un aparato sofisticado de electrónica. Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y eso es muy rentable porque no solo se limita a la defensa, en cambio hay otras inversiones que tienen más limitada el campo del radio de acción, como pueden ser seguramente, y no quiero ser pesimista, como puede seguramente lo Trubia, ¿no? Trubia son las barcazas estas que hacen, ¿cómo se llaman? ¿Las barcazas? Sí. Las barcazas. Y eso tampoco trasciende más allá de ahí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo interesante sería invertir en electrónica, en cosas estas que tienen el uso militar y tienen un uso civil también muy desarrollable, ¿o no? La industria de defensa es un binomio inseparable del presupuesto. O sea, quiero decir, el problema que tenemos en España, bueno, aparte ahora que llevamos 3 años prorrogado el presupuesto, lo cual genera todavía una dificultad mayor de hacer un planeamiento de inversión en defensa con un mínimo, como diría yo, umbral de financiación que haya previamente autorizado el Ministerio de Economía y Hacienda, porque aquí tiene que partirse de que las economías tienen que estar ordenadas, ¿no? Entonces, esto en España desde hace años se está jugando un poco a la improvisación. Esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, citó un dato que ha citado Paco antes en relación que sí, estamos en el furgón de cola, evidentemente en esfuerzo inversor,
pero en presencia avanzada de la OTAN y en misiones en las cuales se ha comprometido personal y material, España ha sido un contribuyente nato. De hecho, ahora mismo estamos desplegados, que eso lo sabe muy poca gente, un batallón con sede en Asturias de la Brigada Aerotransportable del Regimiento Príncipe. Hay 800 militares en Eslovaquia. Y a eso le relevarán dentro de 6 meses, empezaron ahora, otro batallón de este regimiento. O sea, quiero decir que es la mayor presencia ahora mismo. Me parece que el total eran 800 militares efectivos más... Los cuales tenemos el ejército fuera de nuestras fronteras. Bueno, desde que empezaron las misiones internacionales, en lo que es la estructura militar de la fuerza, ha habido una parte que ha sido financiada siempre con un fondo de contingencia para las misiones, que no se ha incluido dentro del presupuesto de defensa, siempre ha sido un capítulo aparte. Pero evidentemente, claro, que tuvimos en ciclos de rotaciones todas las unidades en permanente activación para una misión. Me gusta que estén en Ceuta y Melilla y en Canarias. También debe de estar. Un último... Hay una cosa que cuando dices fuera de nuestras fronteras, en las fronteras hay un concepto que es la frontera avanzada. Es decir, sí, los ejércitos que defienden las murallas suelen perder todas las guerras. En las guerras existe lo que es la defensa en profundidad y la defensa avanzada. Sí. Y los países que quieren defender sus fronteras tienen que defenderlas más allá del límite territorial. Es decir, mucha gente criticaba que hacía Europa en el Sahel y ahora que no estamos en el Sahel echan de menos a Europa en el Sahel. Cuando alguien dice que la frontera española tiene que estar en los Pirineos, el problema es que nosotros pertenecemos a la Unión Europea, bueno, es muy complicado, claro. Que tenemos una defensa común europea y por tanto la defensa de España es también la defensa de Estonia y Letonia, porque si no, el día que ataquen al territorio peninsular, alguien dirá que tampoco es su frontera. De hecho, el despliegue OTAN, que ahora mismo desde Estonia hasta... ¿Cuál es el último país? ¿Rumanía? Bulgaria. Se le denomina la misión presencia avanzada. Sí, esa es la denominación. El tema es que el mundo es mucho más complejo. Estamos viendo en guerras que ya no va a ser guerras en sí entre naciones, sino puede ser unas guerras más globales. Y ahí ir por libre lo veo un problema muy grande. Desde el punto de vista español. Sigue tu solución, que ibas estabas lanzado y te interrumpimos. Es que no me acuerdo ya dónde presté tanta atención a lo que ha dicho Paco. No, lo que te estaba diciendo es que el planeamiento de la defensa, el planeamiento requiere unos umbrales de financiación que sean asumibles por la economía del país, que va a hacer ese esfuerzo económico, evidentemente. Defensa tiene que planificar los programas que sean necesarios en función de esa financiación y con ese planeamiento, estamos hablando de planeamientos de ciclos de 5 años mínimo, para que la industria de defensa a su vez se pueda adaptar. Porque lo que tú estás comentando de que todo lo que lleva un sistema de armas no es solo la barcaza, o sea, claro, en ese sistema de armas está la torre, está la electrónica, todo forma parte del I+D+I, incluso el acero que se pueda emplear en esa barcaza. Claro. Hay que recordar que la red de Internet parte de una inversión previa en defensa, por ejemplo, que es el uso mundial. Sí, claro. Entonces eso está ahí. España, el problema que tiene es que no hay, en el gobierno actual, yo creo que no hay un equilibrio ideológico muy favorecedor para que esto se pueda llegar a un pacto presupuestario que pueda aprobarse en el Congreso, muy difícil, que son presupuestos prorrogados, con lo cual tienes que andar, ¿cómo se llama ese término económico que se hace para gastar algo fuera que no está sin presupuestar? Ajuste presupuestario, siempre, que es lo que lleva haciendo, sí, van por 50.000 millones es este que gobierno. O sea, los presupuestos... No estamos hablando de 2 duros. Quiero decir que no tiene sí, el mecanismo presupuestario engrasado para poder hacer frente a estas cosas. Yo creo que el soft power, o sea, el poder blando, ya es un tema que hay que olvidarse de él, y actualmente el equilibrio geopolítico global forma parte, hay gente que lo llama unipolaridad, multipolaridad. Bueno, está claro es que se ha reunido la primera potencia del mundo, entre comillas, Estados Unidos, con Putin, han llegado, parece ser, a unos acuerdos que se está diciendo cosas, pero no se sabe exactamente en qué va a consistir, pero de momento ni Europa ni la OTAN han participado en ese previo acuerdo o armisticio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren, y los tiempos que corren son esos. Evidentemente, Europa ya tiene que empezar a dejar un poco... Yo voy a ser un poco peyorativo, no sé, incluso faltón. O
O sea, no podemos estar... No, faltón. No podemos estar generando normas y reglamentos para hacer botones, o sea, cápsulas de plástico para que no se caigan de las botellas. O sea, es que estamos con unas prioridades de inquietudes increíbles y después tenemos un problema delante y tiene que venir el primo de Zumosol a resolverlo. O sea, es que, como dice Paco, muy bien dicho, o sea, la geopolítica hoy no tiene distancias. O sea, hoy en día Estados Unidos tuvo que ir a combatir a 4.000 kilómetros de Afganistán porque vio afectada su vulnerabilidad pues, con un acto terrorista en pleno corazón de Manhattan, ¿no? Entonces, en estos temas no hay que ser alarmista, pero hay que ser realista. Y el realismo no puede venir como consecuencia de una bofetada que te pegue no sé cómo llamar a Putin. Llámalo como quieras. Bueno, el chulo del barrio. No, había una palabra que era, ¿cómo era? El homo soviéticus, el homo putinis. O sea, es que hay un homo putinis que considera que determinados territorios son su área de influencia y se carga absolutamente cualquier tipo de legalidad. No hablemos ya de derecho internacional. Ahora mismo, en Gaza y tal, el derecho internacional, ¿dónde está? ¿No? Tengo ganas de encontrarme con algún amigo, profesor, que viene aquí, bastante catedrático de Derecho Internacional, para que se busque otra cátedra, porque el Derecho Internacional no existe. Ya, pero es ha que, saltado por los aires. Es que una cosa es la condición humana y otra que es lo que puede avanzar la condición humana a implementar una norma de obligado cumplimiento. Eso es muy difícil, pero hay que intentarlo, ¿eh? O sea, tampoco hay que denostar la posibilidad de que se impongan unas reglas mínimas de actuación, que no se permita todo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las inversiones en defensa tengan otros usos? O sea, sean hiperrentables, por así decirlo. Las inversiones en defensa, España actualmente cuenta con 130, yo creo que son 130 empresas en defensa, 3 de las cuales están entre las 100 mayores del mundo. Sí. Es decir, que en ese sentido la industria de la defensa española es una industria fuerte. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el Gobierno tiene un poco que, como decía ahora Salustiano con los tapones de las botellas, bajar de las musas al teatro. Es decir, aquí sistemáticamente los presupuestos han tenido una dotación insuficiente, las partidas presupuestarias para atender el gasto en defensa, de forma que tú en los últimos años revisas los presupuestos aprobados, bueno, ahora estamos en prórroga, y observas que hay, entre lo que se ha presupuestado y lo que se ejecuta, hay diferencias de hasta el 11%. Todo luego gastado a base de utilizar o de tirar de los fondos de contingencia. Luego el sistema de cálculo del gasto de defensa también es curioso, porque yo leía estos días, preparando un poco esta charla que tenemos aquí, y parece ser que la OTAN, cuando España, el gasto de defensa de España está en torno al 1% del Producto Interior Bruto. Bueno, pero si el cálculo lo hace la OTAN, tenemos un poco más, el 1,3%. Y es que resulta que la OTAN, cuando calcula lo que gastan en defensa los países, incluye en el gasto en defensa las pensiones de jubilación de los militares. De los militares, sí, y de los civiles que estuvieron asignados a servicios que estaban en la administración militar, por llamarlo de alguna manera, y es más, de cuerpos y fuerzas del Estado, aquellos que han tenido algún tipo de formación... La Guardia Civil, por ejemplo. Que han tenido algún tipo de formación militar, que pueden en un momento determinado ser desplegados, también esas jubilaciones son gasto en defensa. Y el presupuesto de la Guardia Civil lo incluyen también. Pues entonces... Por eso pasa de un 0,86 real al 1,21, que es el que dice. Con lo cual vamos a calcular de verdad lo que se gasta en defensa. En defensa y seguridad, lo que entendemos todos por defensa y seguridad. Es decir, dotar a España de aquellos medios, al ejército español, que necesitan para que España, junto con el resto de los países de la Unión Europea, tenga cierta autonomía, porque a mí lo que me parece es que tampoco es un problema de España. Es decir, esto hay que abordarlo, la Unión Europea lo tiene que abordar en su conjunto, porque lo que hay fuera yo creo que nos supera. Y nosotros debemos de no contar siempre pues con otros países.
repito, Pero yo compro acciones Escribano, por ejemplo, que es la empresa de moda de defensa. Claro. ¿Compro o no compro? ¿Qué me aconsejas? Que compres. Que compres. Es decir, yo creo que es lo que comentaba antes, que la situación geopolítica ahora nos impulsa a todos. Yo creo que al ciudadano que más en contra esté de esto, la situación actual, la gente ha dicho, pues es que hay que invertir en defensa. Y yo creo que el gobierno, aún con la boca pequeña, lo tiene que hacer. Yo conozco mucho, vamos a dar un poco de ambiente, ¿no? Sí. Paco, vamos a dar ambiente un poco. Yo conozco mucho pacifista que vive en urbanizaciones de lujo con todos los tipos de sistemas electrónicos de seguridad. No. O sea, quiero decir, Claro. evidentemente, a la fuerza ahorcan, ¿no? Claro. Entonces, Ya. claro, dice, coño, ¿dónde vive Pepito? Pues tú haces un análisis de Madrid y te vas al norte de Madrid y ves las urbanizaciones donde viven unos exportadores ideológicos desde hace decenas de años en Claro. España, de un pacifismo a ultranza. O sea, Sí. poco más o menos que le quema el arma en las manos, pero ves las patrullas de las empresas de seguridad alrededor de su casa, los sistemas tecnológicos Sí. más de mundo. O sea que, a ver, dejamos la puerta abierta, no pasa nada. Vamos al gimnasio, dejamos la puerta de la taquilla abierta, no pasa nada. Vamos por la calle, nuestra hija de 10 años viene del colegio, la dejamos que venga sola. O sea, vamos a tener la realidad del concepto, de la defensa es un concepto de supervivencia. O sea, es que tienes que sobrevivir. Claro. Y la condición humana, hay una parte que te impone que ese, ¿cómo se llama?, el cerebro reptiliano, tenga que actuar. Ese es el para- bueno. ahí está. Claro. Entonces no se trata de decir, no, es que tú eres como eres militar, a mí muchos me dicen, militarista. No. Militarista puede ser perfectamente un funcionario de No, yo soy Hacienda. O sea, militarista, Sí. yo soy quiero decir, yo militarista. no tengo nada que ver con eso. Que es cancerista un médico que opera el cáncer. Claro. O sea, Ya. que es que un médico que opera el cáncer quiere que haya mucho cáncer para perfeccionar sus técnicas de bisturí. Quiere estar Vamos a preparado ponernos- para abordarlo. Vamos a dejarnos de milongas Claro. y vamos a estar en el mundo, y aquí hay conceptos de seguridad, como ha citado Paco ahora mismo. Nosotros tenemos no solo el eje Baleares-Estrecho-Canarias, vital, los territorios en continente africano, pero es que tenemos el Sahel. El Sahel sabe todo el mundo que es un instrumento que está metido ahí, que en cualquier momento puede exportarte en el flanco sur de la Comunidad Europea, con unas fronteras que ahora mismo estamos todavía jugando con el embeleso de papeles para todos, que no pasa nada. Como que sí que pasa, que hay que controlar estas cosas y que tiene que estar regularizado. Dejo el turno a Paco, que estoy cogiendo. Todos... Pero A Paco, que lo tenemos Paco, ahí para... Perdona, Paco. Todos somos pacifistas y nadie quiere Claro, una guerra, claro, pero claro, cuando nos pasa algo y estamos fuera de España... De todos claro. modos, vamos a ver, hay que subir el presupuesto. Esto todo parte ¿de qué parte? De Yalta, parte de al final de la Segunda Guerra Mundial, cae el telón de acero para evitar que el comunismo se expanda al resto del mundo, especialmente a Europa, destruida como estaba, en una situación límite. Estados Unidos Plan Marshall, y en general ayudas, y por supuesto ayudas de defensa, ¿no? Asume la defensa, Estados Unidos y Europa. Hay un momento que Europa debe hacerse mayor de edad. Creo que ha llegado el momento ahora por presiones de Estados Unidos y ahora más especialmente de Trump. Ahora bien, ¿qué quiere decir aumentar el presupuesto? Porque si aumentamos el presupuesto de defensa, las armas se las vamos a comprar a Estados Unidos. No hay capacidad ahora en 4 años para empezar a fabricar aquí armas. En el planeamiento en España se pretende que sea en la industria de defensa Ojalá, del país. pero Ahí tengo yo A ver. mis dudas. Lo que pasa es que hay sistemas de armas que no se puede no evitar. queda, claro que no te queda, claro. A ver, en teoría tendría que ser así, y lo que implica el gasto del 2% de defensa no vale decir que aumento el 2% o el 5% del PIB, porque Alemania tiene un gasto en defensa mayor que España, pero no, es inoperativo. Es decir, casi todo es en sueldos y gastos de mantenimiento de oficinas, y de hecho lo bromean que es el ejército de las oficinas, ¿no? Es decir, no tiene un real despliegue militar, no tiene portaaeronaves, no tiene una armada potente, y estamos hablando de un país que gasta, en comparación con España, casi medio punto más. Es decir, no es en sí el gasto. De hecho, la OTAN lo que establece es que el aumento en el gasto de defensa tiene que ser para tener medios defensivos en una posible guerra. Y ahí hay un dato que es lo que llaman ellos el
porcentaje de inversión en equipamiento sobre el total de gastos. Y lo que exige es un 20% de gasto en equipación. Y España gasta el 30%, más que Estados Unidos, que gasta el 29,9%. Es decir, en la parte que es operativa de un ejército, la reforma del ejército, la compra de blindados, la compra de aviones, eso es lo que en teoría se quiere incrementar. No es el hecho de que se paguen más pensiones, que ahora se compren coches eléctricos para que no emitan CO2, sino hay que comprar eso. O sea, vehículos de combate, vehículos de los que tú dices que no son de doble uso. La realidad, la defensa es algo más que el ejército. Hay también un realme moral. La sociedad necesita entender la conciencia de defensa, entender que si tú pones alarma en tu casa, en tu país tienes que tener también sistemas de defensa. Pero también hay una guerra nueva, que es la guerra híbrida, la guerra cognitiva, la guerra en la zona gris, que implica otros gastos. No son tanques lo que tienes que comprar, no son carros de combate, no son aviones, son pues la IA moderna que tenga algún sistema de inteligencia europeo, el satélite que acabamos de mandar de telecomunicaciones, que vamos a mandar otro dentro de un año. Es decir, España tiene que desarrollar también capacidades de inteligencia, que eso es parte de defensa y genera un I+D+I en España sin igual. Es decir, España puede comprar submarinos, eso lo podemos hacer, pero tener la capacidad de hacer submarinos, eso es algo que genera riqueza en el país. Pero esos submarinos también con patentes bueno, extranjeras, sí. la Bueno, cada vez menos, por ejemplo, cada vez menos. Constante, ¿no? Sí, bueno, sí. vamos a hacer una pequeña pausa, un alto al fuego. Vamos a hacer un alto al fuego, una pausa de hidratación y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta se acaba el alto el fuego, se acaba la pausa de hidratación y seguimos. Tienes la palabra. Sí, lo que comentaba es que en cuanto hablamos del gasto de defensa, si solo decimos vamos a comprar armas al mercado, realmente no genera un valor añadido al país. Pero claro, si la industria europea, que ya tiene un reglamento que va a sacar una directiva Europa para hacer unos hubs de defensa, una compra conjunta en empresas públicas, inversión en más en defensa, por ejemplo. A ver, hay gente que es contraria a desarrollar un submarino español, porque dicen que es más barato comprarlo. Hay gente que dice, ¿para qué vamos a desarrollar un blindado español si ya hay los Bradley, ¿no? Es decir, hay gente que tiene esa pretensión de comprar todo hecho porque es más rápido y mejor. El problema es que estamos viendo que en algunas guerras se empieza a negar al otro usar armas tuyas. Es decir, si yo tengo armas de otro, y estamos viendo lo que nos está pasando con Trump, imaginamos una guerra en la que Trump no quiera participar y que antes ya se hablaba de que te prohibían usar un arma en una guerra, por ejemplo la guerra del Sáhara Ifni, ¿no? Es decir, había esa leyenda. Imaginar ahora que es electrónica, es decir, desde un botón te desconectan. Compras F-35, que es el mejor avión que necesita España para el portaaviones Juan Carlos I, pero hacen así y ya no funciona. O el GPS es muy bueno, ¿no? Hay que hacer un GPS europeo para que no te lo puedan desconectar, claro, porque el GPS es estadounidense y te lo puede desconectar. Es decir, yo no estoy diciendo que hay que estar en contra de Estados Unidos, pero tenemos que tener una defensa europea. Y si es posible, cada país... Industria aeronáutica europea sí hay. En los Fighters, sí. Y es de primer nivel, por ejemplo. O si no, están los Rafale franceses o están los SAP suecos. La Europa de defensa común lleva manejándose como criterio en la política europea desde la fundación de la Unión Europea, prácticamente. Hay una lucha constante por establecer un marco común de competencia, de hecho, un cuerpo de ejército europeo. O sea, se han intentado de muchas maneras. Pero lo que ocurre es que vuelvo a lo de los tapones de plásticos, es que las prioridades hay una sensibilización social sobre temas que no debieran de ocupar más de un minuto de planeamiento al día, y lo realmente importante, lo mollar, que es la situación geopolítica con el cambio que ha dado de la época post-Segunda Guerra Mundial a la actual, en la cual el escenario es mucho más inestable, menos previsible, más de incertidumbre global en multitud de aspectos, a nada que se analice geopolíticamente los conflictos. Entonces, esa es una realidad y hay que hacerle frente con dos connotaciones importantes. En primer lugar, generar dentro de la Unión Europea ese acuerdo común para hacer un esfuerzo inversor coordinado por la potencialidad de todos los países componentes, y después yo creo que cada Estado-nación sí que debe de cuidarse
de generar ese retorno de esa inversión al propio crecimiento económico del país con la industria de defensa. Yo creo que eso es muy importante. Y España ese músculo lo tiene, ¿eh? Lo tiene, y además lo tiene para gran envidia en algunos aspectos, porque aquí se han hecho muchas pruebas. Yo conozco, por contar una batallita, la época de cuando yo era teniente, cuando se hizo la inversión en los AMX-30 franceses, famosos carros con una tecnología a punta y tal. O sea, salías con un batallón de carros por el campo de maniobras y a los 10 minutos estaban operativos 2. O sea, dices, bueno, tengo unos mejores carros, pero tiene unos fallos tecnológicos brutales. Y pues todos esos componentes formaban parte de otra red de suministros que agotaba absolutamente ese esfuerzo inversor. Entonces, a veces, a lo mejor tener un sistema de armas más sencillo, pero más nacional, te hace que la logística que lleva detrás todo sistema de armas puedas de alguna manera autoalimentarla. Eso es el ideal, pero es casi imposible. O sea, hay que reconocer que hay sistemas de armas que si la tecnología a punta sale de Silicon Valley, pues tienes que ir allí a enterarte de qué va eso. Los sistemas ahora que se ven en la guerra de Ucrania, el futuro sistema aéreo de combate, el FCAS en siglas, pues esto es todo la tecnología de inversión en el tema de los drones. Claro, el tema de drones es un arma de combate que se está viendo que está empezando, que se está consolidando en el campo de batalla con una eficacia brutal. O sea, ya no hay línea ni cobertura de fortificación que pueda sostener un dron sofisticado porque te llega al momento que estás tomándote la sopa. Y te llega ahí. Cuando hablamos de gasto de defensa, todo el mundo piensa bueno, en los blindados, ¿no? Que son importantes porque soy soldado y voy a la guerra, prefiero ir en un buen blindado a un mal blindado, ¿no? Sí. Pero la guerra actual, con el caso de Ucrania, nos demuestra que con poca inversión se puede producir un gran rédito. Por ejemplo, cuando vamos a armas como el Switchblade, que es el arma merodeadora que comenzó la guerra, este dron estadounidense, sí. Pues un Switchblade, que es lo que Estados Unidos tiene como arma kamikaze, ¿no? Ucrania, por el precio que le cuesta un Switchblade, puede fabricar unos 52 o 55 UAV kamikaze. Llámese drones artesanales, pero muy eficaces. Que te destruyen no solamente un blindado, aunque sean malos y fallen 1 de cada 5, te destruyen por lo menos 10. Es decir, claro, el gasto en defensa también tiene que tener en cuenta esto, y España tiene empresas muy buenas en el I+D en cuanto a la drónica, y los conozco yo alguno, que trabaja ya para la OTAN, a nivel ya de OTAN, sus proyectos. Tenemos también muchas universidades que ya trabajan en las colmenas de drones. España tendría que gastar en defensa. Y en ese caso, la defensa de drones lleva un desarrollo de electrónica, un desarrollo de informática, un desarrollo que es válido para otras cosas de la vida. Es decir, claro, hay que hacerlo. Por ahora España no está haciéndolo bien. Es decir, en las unidades del ejército lo sé, que los drones que usan, algunos son de los propios soldados. Se compran sus drones para hacer prácticas de drones. Y eso es algo que no se puede decir. Eso es algo que no puede ser. Eso no puede ser. Un dron, estamos hablando, yo tengo uno y bastante normal, el Digi3, que es bastante tal, y son unos 1.000 euros. Es decir, si una unidad como una brigada no puede tener comprados por el ejército, no sé, 50 drones de estos, es que estamos muy mal, porque no es que no haya dinero, es que no hay ganas de mejorar. Claro, es decir, un ejército que está viendo que en la guerra de Ucrania cada día se lanzan 2.000, 3.000, 5.000 drones, y Ucrania fabrica entre 4 y 5 millones de drones anuales, como artillería, porque cuando aquí hablamos de piezas de artillería, todo el mundo entiende que un cañón tiene que lanzar muchos obuses. Pero es que ya no se usa artillería en la medida que se usaba al comienzo de la guerra. Ahora se usan drones que no fallan, porque la artillería tú lanzas 10 y alguno dan el objetivo, pero los drones ya van a por el infante. Un dron que cuesta, de los caseros, hecho con impresora digital, con unos motores comprados en el Alibaba, que puede costar 500 euros. Con una pieza de artillería que costará otros 500 por 1.000 euros, aseguran una baja. Eso no hay obús que... ¿Qué lleva? ¿Una granada? ¿El equivalente a una granada? No, es que hay varios modelos. Hay algunos que llevan el obús de artillería que impacta, y otros lo que llevan son varias granadas que las van soltando. Hay algunos que lanzan una granadita, otros que tienen un cargador de 5 o 6 granadas. Es decir, esto fueron evolucionando, pero España no está haciendo los deberes.
Y en eso no es un tema de dinero, porque no cuesta tanto. Es voluntad política. Sí. Ahí lo que falta es una voluntad vivimos política. en una sociedad, y ahí tiene todo Salustiano, Voluntad política. que decían, Alemania, entregamos armas no letales. Estuvieron en la guerra de Ucrania un año entero con la tontería de entregar armas no letales. Eso es de risa. Y ese concepto que alguien me lo explique, porque decían, entregamos no letal. un anticarro porque es no letal, porque es para defenderse. Porque el alcance es corto, entonces para cuando les atacan los rusos, eso es válido entregar. Pero no entregamos un Leopard porque es letal. No, letal será si lo usas para atacar. Pero si lo usas para defender, será defensiva, ¿no? Es decir, esto pero eso es el complejo. Ya, pero ¿por qué tenemos ese complejo? Y eso es la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. Y ese está el desalme moral. Sí. Llegamos a vivir una sociedad en la que se ocupa en tu casa, tienes que sentirte mal Tienes que pagarle la luz porque y el quieres agua. echar a la persona que ocupó tu casa. Y si eso lo llevamos a los militares, lo mismo. Si alguien invade España, nos plantearemos un dilema. ¿Por qué lo vamos a echar si ya está? Sí, y eso Ucrania no lo hizo. Imaginar que fuésemos Ucrania, ahí está la pirámide de Clausewitz, y esa pirámide de Clausewitz, porque tengamos un ejército el mejor del mundo, si no tenemos unos políticos que decidan luchar y un pueblo que decida luchar, no vale para nada un ejército. Y en España tenemos... El principio fundamental del arte de la guerra en la doctrina es la voluntad de vencer. Claro. Si no hay voluntad de vencer es muy difícil que el mejor ejército. Así todo, si pone el mapa ahora de Ucrania, yo quería hacer un apunte geopolítico, pero quería dejarte también a ti que si querías exponer algo, porque si no... A ver, Ucrania. Ahí tenemos la importancia que tiene la geopolítica. La geopolítica es la aplicación de la geografía, digamos, a los equilibrios de poderes que hay entre estados en los conflictos. ¿Por qué en el armisticio que se vaya a firmar, no lo llamo armisticio, ese acuerdo que parece ser que puede hacer Putin con Trump, en color rosa se ve más o menos la línea del frente, ¿no? Un poquito menos. Esto está más que lo que hay enfrente. Está bastante más avanzado, hay mucho no, menos. No, que va. Gerson no están los rusos en la orilla... Claro, no están para acá. Es más pequeño. Es más pequeño, efectivamente, ahí está agrandado. Y de hecho, pero aquí hay un detalle geopolítico fundamental. Que no recuperó, esto es importantísimo, Sí. porque vamos a dar una paz y entregar el territorio ucraniano a un país que lo invadió y no consiguió el objetivo militar. Mira, porque esta guerra era ocupar Donetsk y Lugansk. Acuérdate de los objetivos políticos iniciales de Putin. Aquí eran Kiev por el norte, el Lugansk, Donetsk, o sea, el Donbass por el este y después por Crimea. O sea, eran los tres ejes, digamos, donde él pretendía llegar a Odessa por un lado y vamos a hacerse con el territorio de control. Pero ¿qué le va a quedar? Si le queda ese sector, tiene la salida al mar. Eso es la geopolítica. ¿Por qué se produce ahí? O sea, es que porque ahí está el Mar de Azov y el Mar Negro y después la continuidad, bueno, viene Turquía con... Pero quiero decir que eso es vital geopolíticamente para las ansias. Entonces, decir, bueno, ¿es un gigante con pies de barro? Yo creo que se ha demostrado claramente en el conflicto, que lo que Rusia aparentaba de merendarse esto en una semana, en algún programa de televisión, algún almirante, que no quiero citar su nombre, dijeron que era cosa de días el conflicto. O sea, que esto... ¿Almirante? Sí, almirante, no el que tú conoces, otro. No, Otro almirante. Otro almirante dijo textualmente que esto era una semana. Porque lo que había pasado en Crimea hacía la comparativa de que como los militares ucranianos se entregaron a los rusos, los colocaron con radiación rusa y les mantuvieron su sueldo y nóminas, dijeron que iba a pasar lo mismo. Y dije yo, mira, esto va a durar muchísimo y no sé si acabará en un armisticio años. Dije yo, qué exagerado eres. Porque Rusia es un gigante con los pies de barro y lo ha demostrado. Está aplicando un reemplazo de efectivos brutal. Es una auténtica sangría. Hay ataques, a veces lo comentamos con Paco en otros programas, que son oleadas al estilo de la Edad Media, carne de cañón pura y dura. Y muletas. Hay gente herida que está combatiendo. O sea, quiero decir, es una barbaridad. Pero eso no le permite a Rusia avanzar 5 kilómetros, 3, 1,5, después de un mes de machaque. O sea, quiero decir que estas temas... Pero eso es por algo. Y es que el ejército ruso, la propaganda occidental lo ha magnificado. Claro. Y, no, es la suya. Siempre. Está la disuasión nuclear, siempre está la disuasión nuclear. Ahí, mira, magnificado. el Galat acaba de publicar Y que en el ABC una cosa importante. Es Europa. No nos planteamos ser derrotados en el plano de guerra convencional, más o menos la reflexión de él, por Rusia.
porque vemos sus capacidades y si Europa quiere luchar, tenemos capacidades defensivas. Sí. El problema es la no convencional. La no Y convencional. claro, Rusia tiene ese arma nuclear que Europa no tiene. Europa tenemos el paraguas nuclear estadounidense, el francés y el británico, ¿no? Pero no tenemos una verdadera defensa nuclear. Alguien dirá, estoy diciendo una burrada. Bueno, el problema es que vivimos en una sociedad en la que mucha gente... Ese vector nuclear ruso, Sí. ¿de verdad es lo que se dice? Bueno, ¿O es también chatarra? Pongamos que tenga 6.000 y que funcione 1.000, ya está, Que destruido. chatarra por ahí Que son almacenada. armas, Da igual. esas sí que son armas letales. Y Sí. Aunque funcione 5. Con que funcione una, sí. Con que te mande una a cada capital, ya está. Ya, Es decir, el tema es que tú tienes que tener una MAD, es decir, una mutua destrucción asegurada, es decir, para que el otro no se venga arriba. Y Europa no la tiene. Es decir, nos pueden lanzar misiles a Polonia, a Estonia, a Lituania, y Francia va a hacer algo. Francia va a lanzar misiles a Moscú porque han atacado Bratislava. No. Pues no. Entonces, es un problema que Putin lo sabe. Y si Estados Unidos saca sus tropas de Europa, que es lo que propone Trump, vamos a tener menos paraguas todavía. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a caer del guindo del buenismo o de la adolescencia permanente. Que es lo que tú, esto de los botones. Sí. No, que Rosario, tenemos silenciada. No, estoy feliz escuchándolos. No, vamos a ver, mi opinión es lo que ya dije antes, que creo que Europa se tiene que poner las pilas. Se tiene que poner las pilas porque es que Europa nos estamos quedando sin casi nada. Es decir, dependemos casi absolutamente en materia de energía, en materia de industria, como estamos, con lo cual ahora el esfuerzo tiene que ser de toda Europa en su conjunto. ¿Qué ocurre? Que Trump conoce nuestras debilidades y Trump va a tratar de negociar, como buen comerciante que es, con cada país por separado. Con lo cual, pues ahí, en el caso de España, no tenemos nada que ganar y mucho que perder, más cuando el presidente del gobierno ha manifestado... Antes de que nos pongan aranceles, ya marcha para la India. Bueno, antes de que nos pongan aranceles. Arcelor, No, claro. pero hay más elementos ahí. Es que, un presidente de gobierno que dice que prefiere acercarse a China que a Estados Unidos. Es decir, que él va a ser el ejemplo de gobierno contrario o distinto al americano. Con declaraciones de ese tipo y un país como el nuestro, pues tenemos mucho que perder y poco que ganar. Con lo cual no queda más que Europa en su conjunto afronte todo esto. Y España, pues España que ajuste un poco, tendrá que ajustar sus presupuestos, tendrá que hacer mejor los números y hay que sacar el dinero de debajo de las piedras para hacer las inversiones que se necesitan en defensa y en muchas otras cuestiones, porque nos están vendiendo permanentemente el bienestar social, la educación, la sanidad. Bien, sí, pero... Claro, es hablar por hablar, porque el futuro Hay más no está gastos que escrito. esos. Hay gastos Pero, que no son esos Claro. y que pueden ser más... Que puede, lo claro. normal es que haya pronto un gobierno de derechas en España, lo normal. A lo mejor no, a lo mejor sigue el PSOE 1000 años. Imagínate un gobierno de derechas planteando esto. Se le echan encima a la izquierda, que completa. claro. Mejor Eso que es- empiece. eso es Totalmente, terrible. claro. Eso es terrible. Totalmente. Yo no creo que sea terrible, yo creo que es una forma de madurar como sociedad, Ya. no tener complejos. Quiero Ya. decir, esto de la movilización social y la cale borroca potencial sindical que en un momento dado pueda no velar por el derecho al trabajo que puede tener alguien para trabajar y sin embargo el western de la calle te impide acceder a tu trabajo, eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar completamente. Si en un Estado un criterio de un gobierno legítimamente constituido, representativo de una mayoría que le da la opción de poder gobernar, ¿por qué no va a hacer una ley orgánica de financiación de la defensa, por ejemplo? Con un pacto presupuestario, eso sí que es un acuerdo de Estado de verdad, en el cual el Ministerio de Hacienda haga unos umbrales de financiación y el Ministerio de Defensa plantee los programas necesarios en un ciclo de planeamiento que no se ha hecho ni se hace y se tiene que hacer ya. ¿Y dónde está eso escrito? Lo tenemos escrito en una norma, que es la Directiva de Defensa Nacional. Ahí está la estrategia
de seguridad nacional está escrita ahí, pero después no se lleva a la práctica, porque incluso el I+D+I que hemos comentado aquí antes está todavía, o sea, los presupuestos de defensa, la partida que tiene asignada el Ministerio de Industria en I+D. Está en industria, sí. Sí. Está en industria. Está en o sea, industria. Vamos Y a es ver, insignificante. es que esto es una locura. O sea, es decir, las cosas se tienen que hacer con unos ciclos de planeamiento serios y ahora nobleza obliga, no, la realidad, el realismo político obliga, las vulnerabilidades de las fronteras son enormes, la incertidumbre es enorme y las capacidades, si saben o se sabe que no son disuasorias, te van a entrar en el patio de tu casa y te van a poner criterios. Europa, España y el resto de países que tienen que hacer ese esfuerzo, esa mentalización sociológica la tienen que hacer. Hablando de defensa, a mí me preocupa infinitamente más el flanco sur nuestro que el otro. O sea, me preocupa mucho más Ceuta, Melilla y Canarias, que eso es un tema nuestro, porque no nos van a ayudar, o nos van a ayudar. Ahí sí, yo creo que la defensa es muy importante. Teniendo en cuenta además que Trump es por Marruecos, eso es otra, ¿eh? No, pero Eso es otra que nos... Yo sé, maximalismos pro... Marruecos está llevando una política exterior que le está favoreciendo la gestión con Estados Unidos, pero no de ahora, de hace ya unos cuantos años, y le está siendo considerada como un socio fiable y por lo tanto le están inyectando de alguna manera, pero eso puede cambiar en 24 horas. ¿eh? O sea, hay otra cosa que tampoco hay... Yo soy una persona que en este caso me gusta sí. Bueno, el tema de Marruecos y tengo varios programas con gente tratando el tema. Marruecos tiene un verdadero enemigo y no es España. ¿Tiene, perdón? El verdadero enemigo de Marruecos es Argelia. Sí, y todo su realme es para Argelia. Sí. Es un país que lleva fronteras cerradas más de 30 años, yo creo. No llevan relaciones entre los dos países durante más de 30 años. Aparte, no podemos olvidar que Marruecos tiene un problema interno también. Tiene miedo a un crecimiento del Islam, del islamismo radical, y eso nos llevaría a un escenario que no es deseable. Es decir, no, para nosotros tampoco. Si pensamos que Marruecos es el peor escenario, imaginar un Marruecos en guerra civil. O sea, ahí tenemos una posibilidad incluso de que para ganarse el apoyo del pueblo haga una marcha verde contra Ceuta y Melilla, para que los que votan al islamismo al final digan que bueno es el rey porque consiguió... Es decir, hay muchos escenarios que nos vienen todos muy mal y por lo tanto dejar a Marruecos ahí vigilado. Nosotros tenemos que seguir ayudando a que se mantenga, porque si no se mantiene es peor. Yo creo que no tengo dudas ahí ninguna. Y no obviar dónde están los verdaderos enemigos. Porque, a ver, eso de que me hace mucha gracia, no por ti, porque yo tengo guerra con gente todos los días en redes sociales. Y, a ver, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Te peleas mucho en redes sociales? Sí. Tengo ¿Das guerras? Haters de todos. Diurno y nocturno. ¿Hacéis combate nocturno también? Me insultan a mí por los vídeos y tal. A ver, hay un tema que no podemos olvidar. ¿Qué es eso de enemigo de España? No está en esta frontera, no está en la otra, ¿no? Bueno, hay tribunales españoles estudiando cómo los servicios de inteligencia rusos ayudaron o quisieron ayudar al independentismo catalán. ¿Eso es real o es pues un juez español lo está examinando, sí. lo dijo la Unión Europea, lo dijo nuestro CNI en su momento, es real. Otra cosa es cómo se hubiese logrado o no, es decir, claro. ¿hubiesen mandado tropas? No creo. ¿Se hubiesen independizado y mandar tropas? Pues ¿por qué no? Si tú tienes un territorio independiente que necesita aliados, claro. Pues te metes. ¿Hubo esas negociaciones que son importantes? Sí. ¿Coincidió que todas las cadenas de medios prorrusos retuitearon parte de los fake de esos días? Sí. Es decir, los malos tratos de la policía en las elecciones, cosas que se movieron en redes, todos esos Sputnik, RT, todos esos medios lo retuitearon todo. Eso está demostrado, ¿eh? Hay gente que lo estudió, está investigado y funcionó. Todas las plataformas de desinformación rusas actuaron contra España en el independentismo catalán. Decide censurar RT. Bueno, normal, es un arma de guerra. A ver, es un arma de guerra. Es decir, a ver... Que no estamos en guerra con Rusia. No. ¿Crees que no estás en guerra con Rusia? ¿Crees que no estás en guerra con Rusia? Te acabo de decir que acaban de apoyar un movimiento separatista. Los espías ahí metidos. Bueno, sí, no te digo que no. Bueno, pero... o acaban de invadir un país al lado tuyo, acaban de cortar 5 cables en el Báltico a Finlandia todas las semanas. Es que la gente no lo sabe, pero es que están cortando cables en el Báltico. Eso, en teoría, la OTAN es débil, porque según
en la última norma de la OTAN, un ataque a las infraestructuras críticas de un país es un ataque es un acto del de guerra. artículo 5. Y a Finlandia le cortaron ya 3 cables. ¿Cómo los cortan? Muy fácil. Un barco de la Dark Fleet, de esa flota oscura rusa, con bandera de un país que os inventéis, el Congo o Gabón, que no tiene mar, corta el cable con un ancla y deja un país sin internet. O lo deja, porque hay más conexión, por suerte. Pero eso está pasando todos los días. En Caracas, en el edificio delante de la sede del gobierno venezolano, hay un edificio donde se maneja todo esto, y ahí están chinos, cubanos, rusos, y habrá algún venezolano. Sí, alguno. Habrá alguno. Iraní. O sea, quiero decir que, claro, no estamos en guerra. Evidentemente, la geopolítica, vuelvo con los intereses que se pueda construir en un momento dado en el mundo. España es una plataforma que tiene el mar y comunicación atlántica con América. Eso lo tiene, es una Y España después, tiene... el norte de África, el Sahel, el estrecho, vuelvo a repetir, Baleares, estrecho Canarias. O sea, tenemos una situación geopolítica y geoestratégica lo suficientemente importante para tener una conciencia, digamos, de política, de que estos temas hay que cuidarlos. No podemos estar a caballo de la improvisación, ¿no? Está un poco... Evidentemente, la ministra esta mañana daba el dato de la presencia y el compromiso de España en todas las misiones, que había sido el número 5, creo que citabas tú antes, ¿no? O sea, no estamos en el furgón de cola, pero evidentemente el esfuerzo inversor en tener ese elemento disuasorio actualizado no lo tenemos, estamos, pero no de ahora, de hace muchos años. Entonces esa es la clave. Por ejemplo, planeamiento de defensa, umbrales de financiación, vuelvo a repetir, incorporar al presupuesto de defensa el I+D de industria y después incluir partidas que ahora no se meten en defensa pero que se están empleando, como son las operaciones de mantenimiento del exterior. Eso no está dentro del presupuesto de defensa, se saca de un fondo especial para esto. Entonces ahí nos falta... si haces contabilidad sube el porcentaje, justo. ¿Sí? Claro que sube. Claro. Haces la contabilidad, sube el porcentaje. Entonces hay que hacer un presupuesto realista. O sea, esto es lo que se está invirtiendo. Pero realmente. La pregunta es ¿por qué no está lo de industria en defensa? Porque en España estaría mal visto un aumento en defensa. Entonces Claro. se hizo una industria para que la gente no protestase. Pero bueno, es que es el estereotipo Claro. que se ha trabajado y de alguna manera, Javier, antes se ha hablado del término, será terrible si un gobierno de derechas empieza a tomar medidas. Será terrible. ¿Cómo que será terrible? Será democrático, joder. O sea, quiero decir... Pero es cierto. Democrático y terrible. Es cierto. Pero hay que hacerlo, porque yo creo... A ver, último minuto. ¿Qué iba a pasar en Argentina antes de entrar Último Milei? minuto, a ver, El Francisco. caos, ¿no? ¿Cuál es tu último veredicto estamos en el último minuto, sobre lo que nos hemos planteado? Bueno, que yo creo que esto ya se tenía que haber hablado hace muchos años, la necesidad de un gasto en defensa, porque la defensa es la única forma de no tener una guerra. Es decir, los antimilitaristas en el fondo son más militaristas porque son los culpables de muchas guerras. Es decir, lo quiero decir claro, yo no estoy a favor de la guerra, de ninguna. Los militares que yo conozco, ninguno quiere una guerra, pero saben que si no hay militares, habrá una guerra. Y una guerra que no se vencerá. Rosario. Bueno, pues el esfuerzo inversor que hacen las empresas españolas en defensa, pues con que solamente eso lo hiciera nuestro gobierno y que fuera capaz de dotar los presupuestos de por lo menos las partidas ordinarias, porque es que ni siquiera en este momento los presupuestos son capaces de cubrir las partidas ordinarias. A partir de ahí, hacernos trampas en el solitario. Vamos a contar los gastos en defensa, cómo y qué partidas sí, qué partidas no. Esfuerzo inversor y, sobre todo, acompañar a este sector tan potente que tenemos de defensa con investigación y desarrollo. Me parece muy importante. Pues reiterar lo que he dicho en diferentes momentos de la tertulia o debate. Umbrales de financiación perfectamente planificados por el Ministerio de Economía y Hacienda. Con esos umbrales de financiación hacer un planeamiento de los programas que necesita la defensa realista e incluir ese esfuerzo inversor en un incremento que, lógicamente, en el ciclo de planeamiento que se baraja ahora, que es hasta 2029, llegar al 2%, es un objetivo que va a ser difícil de alcanzar. Pero es muy importante. ¿Conciencia de paz o conciencia de defensa? No. Conciencia de paz y conciencia de defensa.
Bueno, pues con estas palabras hemos llegado al final de la tertulia. Yo creo que ha sido muy ilustrativa y yo no sé si esperanzadora, yo creo que sí, ¿no? Porque es verdad que estamos en el furgón de cola en algunas cosas, en otras no, y es cierto que hay consenso que hay que incrementar los presupuestos de defensa. Nada más, buenas noches y hasta el próximo jueves. Gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. ¿Sabes qué no? Que dijo ayer la OTAN que en mayo